Bueno, vamos entonces con Lina Montilla, que sigue acá. Vamos a ver si ya tenemos suerte para que nos vea. Y ahorita Sí, seguimos ya. hablando. Bueno, Lina. Bueno, Lina, entonces le preguntaba acerca de qué piensa hacer el movimiento sindical, el movimiento organizado de los trabajadores de la CUT, del magisterio, en relación con esta situación que se está presentando, porque de todas maneras el magisterio, los trabajadores fueron artífices de primer orden en la elección del presidente Gustavo Petro, y hoy el presidente viene siendo objeto de toda una ofensiva de guerra sucia, utilizando la derecha y la extrema derecha, el caso de su hijo mayor, para tratar de defenestrarlo, como dijo algún militar en retiro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su posición y qué piensan hacer? Bueno, nosotros hemos mantenido claro nuestra defensa al gobierno nacional. En función a, como bien decías, fuimos artífices, ayudamos y movilizamos al movimiento sindical y contribuimos con el movimiento social a que hoy sea el presidente de la República, y que por eso también ha sido decidido el respaldo que hemos dado a las reformas sociales, y también hemos tenido muy presente que ante la arremetida de la derecha, de la extrema derecha, de golpear, de hacer intentos de golpe de Estado contra este gobierno, pues que también vamos a salir a las calles a movilizarnos y a hacer la defensa que sea necesaria. En estos momentos pues estamos a puertas de hacer Junta Nacional de la CUT, plenario de juntas directivas de FECODE y Junta Nacional de FECODE, en donde pues esperamos que podamos tener una definición colectiva con los sindicatos de maestros de todo el país, pero también con los presidentes de la CUT, de las 32 subdirectivas, para trazar la ruta de acción que nos permita, uno, seguir haciendo el respaldo a las reformas, que por eso pues hoy nos encontramos en Cali con el primer encuentro de Juventud Trabajadora, y dos, poder seguir haciendo las acciones de defensa de este gobierno, que no va a ser simplemente hacer una movilización, sino que también esperamos seguir utilizando nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales, los medios alternativos que tenemos, las organizaciones sindicales, para seguir hablando y haciendo pedagogía de lo bueno que es este gobierno, de su defensa y de su respaldo en estas circunstancias, cuando la derecha pues no se ha quedado quieta y va a hacer de lo que esté a su alcance para desestabilizarnos, pero que aquí realmente, pues como hoy lo estamos viendo en este encuentro acá en el SENA en Cali, pues vemos que hay todavía mucho pueblo, mucha gente, mucha calle respaldando el gobierno de Gustavo Petro. Pero muy importante la información que usted nos entrega. Entonces, las organizaciones congregadas en torno de la Central Unitaria de Trabajadores se reunirán para trazar la ruta, el camino a seguir en la definición de movilizaciones. El presidente Gustavo Petro dijo, entre otras cosas, recientemente en reunión con los jóvenes, que el poder no estaba en las frías oficinas del Palacio de Nariño, sino que estaba en la calle, en las esquinas, en el pensamiento y en la movilización social. Creo que están ustedes más o menos en esa ruta en la que ha venido insistiendo el presidente Gustavo Petro. Sí, así es, y se lo manifestamos a Gloria como ministra de Trabajo en una reunión del Comité Ejecutivo de la CUT, en donde coincidamos precisamente de que las calles deben seguir siendo el escenario para salirnos de las oficinas, de los sindicatos, del Palacio, del Ministerio, para volcarnos a las calles, para poder decirle a la gente por qué es importante seguir respaldando este gobierno, por qué tenemos que seguir siendo esa primera línea que va a estar ahí respaldando las reformas sociales, pero que también esto requiere de organización y movilización, y que por eso es importante pues avanzar en ejercicios de organización y de unidad de las distintas expresiones del movimiento social y popular. Entonces pues esperamos ya la otra semana pues que en el caso de la CUT y de FECODE pues podamos concretar esas acciones, que no simplemente sea una marcha y un día, ¿cierto? Yo creo que esto debe llamarnos a construir una ruta de acción que haga que estemos en acción permanente y prolongada en función al respaldo de las iniciativas y en defensa del gobierno. Seguramente esta ofensiva que hay contra el gobierno del presidente Gustavo Petro está orientada también a generar una crisis en el Congreso, a generar ingobernabilidad y a tratar de frustrar por esa vía las reformas sociales. ¿Ustedes qué opinan? Pues ya lo vimos cómo sucedió en la legislatura anterior, lo que nosotros denominamos un paro
legislativo como se presentó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para la discusión de la reforma, tanto la pensional como la laboral, que se logró dar avance con la pensional, pero que aún tenemos pendiente la discusión de la reforma laboral y por eso es que la vamos a volver a presentar en esta segunda legislatura y que es claro el accionar sistemático por parte de esa clase política dirigente de esos partidos de derecha, en que en últimas no se van a quedar quietos. Y además porque no es su única forma, o sea, una forma es hacer el paro dentro del Congreso y generar todo tipo de obstáculos para permitir que se discute y que se aprueben las reformas. Dos, es también lo que viene sucediendo con distintas empresas en donde ellos tienen acciones, injerencias para generar terror, para generar pánico, para amenazar de que van a cerrar plantas, como está sucediendo en Argos, acá en el Valle del Cauca, ¿cierto? Colombina viene haciendo despidos de trabajadores. Entonces también vemos cómo intentan generar esa desestabilización, generan inconformidad, haciendo despierto de la gente pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno del cambio frente a esa vulneración de los derechos laborales? Y creo que ahí es fundamental el papel de la Central Unitaria de Trabajadores para poder amortiguar y coayudar a que no se den la vulneración de estos derechos laborales, a no permitir que se distribuya este pánico que viene generando el empresariado, pero que también necesitamos generar y fortalecer los canales de comunicación, en este caso con el Ministerio del Trabajo, para buscar soluciones y alternativas que permitan el libre derecho de los trabajadores sindicalizados a ejercer la sindicalización, la asociación, pero también el respeto a las convenciones colectivas de trabajo. Y eso es simplemente una de las tantas acciones que la derecha pues viene haciendo. Ya sabemos cómo juegan con los medios tradicionales de comunicación, cómo viene haciendo un papel de no informar, de no contar, y que por eso ha sido también importante las estrategias que se vienen generando de poder contar las buenas noticias que está haciendo el gobierno del cambio, pero creo que es importante seguir afianzando y apostando a la comunicación alternativa, a los medios de comunicación que tenemos las organizaciones sindicales. La CUT viene haciendo ese ejercicio de contar en sus redes, en sus medios, qué es lo importante que se viene haciendo y por qué estamos respaldando y por qué debemos seguirlo haciendo. Y creo que esto no es simplemente algo que tiene que hacer la CUT, debe hacer un ejercicio conjunto de todas las organizaciones y que podamos hacer una juntanza en función a que podamos romper el cerco mediático y podamos decirle a la gente que no coman cuento, de que se informe, de que asista a los espacios, y por eso es clave la pedagogía como la hemos planteado a las calles, para poder contar, para poder decir, para poder informar, para poder persuadir y pues acabar pues con todo el show de mentiras que se viene haciendo por parte de esta derecha, que no se va a quedar quieta y que hoy viene haciendo golpes blandos, pero sabemos de su tradición y de su forma de actuar, y que hoy o mañana pues van a hacer otro tipo de acciones que van precisamente a la vulneración de los derechos humanos y de los derechos de la población colombiana. ¿Qué sigue ahora, profesora Lina Mantilla, en esta visita que hace usted con la ministra Gloria Inés Ramírez a la ciudad de Cali? Bueno, pues esperamos que acá se puedan pues atender a ciertos sectores y a poblaciones que quieren un espacio con la ministra, que quieren pues tener una interlocución directamente con ella, pero lo que sí tenemos claro es que este no va a ser el único encuentro que se va a hacer. Esperamos desarrollar uno en los próximos días en la ciudad de Bucaramanga. Esperamos también que se pueda proyectar, estamos ya en construcción de agenda para proyectar otros encuentros para otras partes del país, como es el caso del eje cafetero, mirar si podemos organizar otro para la costa, porque obviamente no es fácil. Aquí estamos haciendo juntanza todos y todos, poniendo la olla para poder hacer pues este tipo de actividades. Entonces pues ahorita en esencial es socializar la reforma, hacer pedagogía de ella, esperar cuando ya se determine la fecha de presentación en el Congreso de la República, porque obviamente mientras la reforma se esté discutiendo en el Congreso, en las calles nos vamos a estar movilizando. Mientras la reforma se discute en el Congreso, en las calles nos vamos a estar movilizando. Ese es un planteamiento importante, porque precisamente se trata de que sean los sectores populares, sean los trabajadores y sea el pueblo el que esté haciendo control desde las calles de ese ejercicio que hace el Congreso, que tiene una gran cantidad de congresistas que se oponen a las reformas, especialmente a la reforma laboral, y que trampearon en la Comisión Séptima. Ni siquiera permitieron que se reuniera esa comisión, sino que la boicotearon. Eso se llama filibusterismo parlamentario. Evitar que funcionen los órganos legislativos
incluso para evitar el debate y la discusión. Muchas gracias, profesora Lina Mantilla, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre, y muy importante seguir en contacto con los medios alternativos de la CUT. Periodismo Libre es un medio alternativo también que escucha a los trabajadores. Muchas gracias, Luis Alfonso. Un fuerte abrazo y espero que nos podamos encontrar pronto. Chao, chao. Chao. Bueno, la profesora Lina Mantilla, gracias a Brian Mesa, quien nos la puso en contacto. Brian Mesa es un joven historiador, también vinculado al movimiento magisterial, al SUTED y a FECODE, quien se encuentra con ella y la ministra del Trabajo, Lorine Ramírez, en el SENA.